ya sea para eliminar arrugas, arreglar la apariencia de ciertas partes del cuerpo por algún accidente, o simplemente para generar confianza. Los tratamientos estéticos es el medio más usado por mujeres y hombres. Por sexos, el 85% de los tratamientos los reciben mujeres y el 15% hombres. Y tan solo en Estados Unidos entre 2020 y 2021, según datos de la Sociedad Estética, las intervenciones quirúrgicas se incrementaron en un 54%, lo que lo hace un oficio bastante remunerado. Ante este crecimiento no falta quien busque aprovecharse, pues hay personas que se hacen pasar por médicos cirujanos plásticos que no cuentan con certificados oficiales, poniendo en grave peligro a todo aquel que se ponga en sus manos. Y con esto nos dirigimos hacia nuestra perversa protagonista, una mujer transexual que hizo mucho daño. Se comportó muy bajo y demostró que ante la ambición lo que menos importa es el valor a la vida. En el año 2011, una mujer de 31 años llamada Shatarka Nubi escribió una carta al Departamento de Salud Pública de Florida, denunciando que sus glúteos estaban endurecidos y negros. No sabía qué le había causado este efecto, lo que sí tenía en mente es que no era normal, y que después de un tratamiento estético mal empleado, estas eran las consecuencias. En esta carta contó que por 4 años, de 2007 a 2011, se sometió a un tratamiento con una cirujana plástica. Ella le había puesto una serie de inyecciones completando un total de más de 10 puestas en sus glúteos, labios, muslos y pecho. Continuó diciendo que su objetivo era mejorar su aspecto físico, así que investigó a algunos especialistas que le ayudarían a conseguirlo, y en este camino se encontró a O'Neill Rowan Morris, que en el mundo de las cirugías estéticas era conocida como la Duquesa. Confió plenamente en ella, le inspiraba confianza, y poco le importaba el dinero que gastaría, que se sabe. Su primera intervención fue de unos $700. Shatarka estaba más que feliz. Su cuerpo presentaba cambios que aseguró O'Neill. Con cada inyección notaría otros avances. El proceso no lo realizó en un consultorio como debería ser. En lugar de esto, lo llevó a cabo en casa de Shatarka, que a la mujer le resultaba cómodo, pero insalubre debido al procedimiento. Las inyecciones se las colocó en su propia cama, y se comenta que una vez que se las colocaba sellaba las heridas con un pegamento, supuestamente porque el producto era denso y podría salirse de su cuerpo. Luego colocaba una envoltura de plástico y le sugería que no se sentara por determinado tiempo para que el tratamiento hiciera su labor. Poco a poco Shatarka comenzó a tener complicaciones en su salud, pero cuando consultaba a O'Neill, ésta le decía que era normal, que no prestara atención. Terribles efectos que se le desarrollaron por aproximadamente 18 meses, y para cuando buscó solucionarlo era demasiado tarde. Los dolores eran insoportables y le impedían hacer sus actividades. Como ya te lo había comentado, sus glúteos estaban duros y oscuros, así que la única solución que encontró fue denunciarla para evitar que dañara a más personas. Pero 4 meses después de interponer la denuncia, Shatarka Nubi murió en marzo de 2012 de insuficiencia respiratoria, producto de este cuestionable y dudoso tratamiento. Sus familiares, pero principalmente su mamá Keisha Jones, así como su tía Juanita Nubi, exigían justicia, pues Shatarka había dejado en el desamparo a 3 niños. También querían saber cuáles eran las causas de su fallecimiento, por qué en zonas de su cuerpo presentaba ese tono oscuro, y al conocer las razones quedaron perplejos, asustados, pues a Shatarka Nubi por muchos años le inyectaron una sustancia que entre sus principales ingredientes está el cemento. Al conocer su caso, la policía se dio la tarea de investigar primero quién era O'Neill Rowan Morris, y se supo que era una chica transexual que emigró de Cuba a los Estados Unidos para mejorar su vida. Desde muy joven aspiró a tener una vida desahogada, y si era posible lujosa. Sin embargo, no conseguía el sueño americano. Su posición migratoria le impedía conseguir un buen empleo. No sabía qué hacer ni a quién recurrir, así que pensó, ¿qué podría darle la vida que quería? Investigó hasta que visualizó una posibilidad, la cirugía que dejaba buenos ingresos. Obviamente su condición le impedía estudiar medicina, así que optó por algo práctico y peligroso, usar materiales y sustancias nocivas para el organismo. O'Neill Rowan Morris mezcló distintas fórmulas de silicona que aplicó primero en ella. Solo así podría saber los resultados y comentárselos a sus futuras clientas. Al ver que había un aumento en distintas zonas de su cuerpo, se dio cuenta que esto sería un buen negocio, y sin necesidad de tener un título o certificaciones. Se autonombró cirujana plástica,
y posteriormente se hizo de una clientela de mujeres y hombres que se ponían en sus manos. Los resultados eran inmediatos, por lo que sus pacientes se asombraban con lo bien que lucían por tan poco dinero, ya que estaban desesperadas por alcanzar una belleza utópica, y la promesa que les cambiaría su vida se cumplió, pero para mal. ¿Pero de qué iba esta fórmula? Muchos de sus pacientes decían que la tomaba como una poción mágica, pero jamás les dijo de qué estaba hecha, y las razones eran serias, pues esta fórmula estaba compuesta de aceite mineral, silicona, pegamento, sellador de llantas Fix-A-Flat, y como ya te lo había anticipado, de cemento. Al no tener un consultorio establecido dadas las circunstancias ilegales, les pedía que estos tratamientos se los hicieran en sus casas, y para convencerlos y que no la cuestionaran, les daba precios accesibles que un cirujano profesional jamás cobraría. Pero esto era apenas el principio de esta investigación que los dejó sin palabras, pues estos datos se sabrían por otra víctima que un año antes a la denuncia y muerte de Shatarka se había presentado ante las autoridades para pedir que la encarcelaran, pues tenía anomalías en su cuerpo que eran producto de unas inyecciones que O'Neill le había colocado. El incidente denunciado se remota a mayo del 2010, cuando la víctima pagó $700 para que le hicieran una operación de cirugía estética con el fin de aumentar el volumen de sus glúteos. Poco después cayó enferma con neumonía y sus caderas quedaron seriamente deformadas. Además tuvo otras secuelas que afectaron su vida. La denuncia procedió y O'Neill cumplió una pequeña condena en prisión por haber causado lesiones a una mujer, además por realizar estas prácticas sin un permiso, pero al considerar que no eran delitos graves la dejaron en libertad. O'Neill continuaba con sus tratamientos dañinos para la salud, pero cuando Shatarka demandó y al poco tiempo falleció, hubo un cambio radical que la colocó como la causante de su muerte. La familia de Shatarka reconocía que había sido homicidio involuntario y querían verla tras las rejas cuanto antes. A este alegato se sumaron más pacientes, hombres y mujeres quienes decían que O'Neill era un monstruo y merecía un castigo por sus acciones. Esto aceleró su aprehensión y juicio, en donde O'Neill se declaró inocente. Luego descaradamente cambió su versión y dijo no haber lastimado a sus pacientes intencionalmente, pues aseguró que esta sustancia también la usó en ella y nunca le hizo daño, y se atrevió a decir que cada uno de los afectados mentía, que ella nunca les inyectó esa sustancia desconocida. Incluso dijo que a algunos de ellos no los conocía. Estas declaraciones indignaron a los afectados y sus familiares, pues ella se reconocía como una especialista en cirugías cosméticas, enfocada al aumento de glúteos. Y cabe resaltar algo interesante, tenía una buena reputación hasta que sus oscuros secretos salieron a la luz. Sus pacientes le recriminaron, y según ella les había afirmado que esta sustancia era A1, una sustancia milagro que les daría los resultados que buscaban. Además, sus abogados cuestionaron a las víctimas y trataron de desestimar los testimonios de otros, como a la bailarina exótica, Lournice Linton, quien confesó en la corte. En cuanto a esto, los testimonios de algunas mujeres se dieron a conocer en distintos medios de comunicación, en donde informaron que luego de inyectarles en zonas de su cuerpo, presentaron un dolor intenso, y tras acudir de emergencia al hospital eran sometidas a estudios médicos, en donde les dieron a conocer que en su organismo tenían material de construcción. Nadie en la corte podía creer de tal aberración, y lo peor es que O'Neill no mostraba arrepentimiento o culpa alguna. Finalmente, tras un largo proceso judicial, el Tribunal del Condado de Broward, en Florida, condenó en 2017 por homicidio culposo a O'Neill Ron Morris a 10 años de prisión, junto con 5 años más de libertad condicional por practicar cirugía sin licencia. O'Neill se ganó el sobrenombre Doctora Cemento debido a las atrocidades a las que sometió a cada uno de sus pacientes. Paga su condena en una prisión de hombres, y se cuenta que se han sumado más denuncias por los procedimientos que realizó por varios años, sin que las autoridades se percataran de sus actos. Aunado a este caso, la policía de Miami Gardens, donde se produjo la detención de O'Neill, asegura haber recibido cientos de llamadas de víctimas de esta falsa cirujana, así como de otros supuestos doctores que practican este tipo de tratamientos en domicilios particulares, e incluso los citan en hoteles con tal de no levantar sospechas. Y es aquí cuando piden que no se vendan por una oferta barata, pues las consecuencias serán graves. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva.
que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.